presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Rusia inició su nueva ofensiva militar en el este del país. El gobierno local de Donetsk reportó que al menos 4 personas murieron por bombardeos este lunes y las autoridades de Lugansk sostienen que la situación ha empeorado desde anoche. Hace exactamente 4 años comenzaron las movilizaciones antigubernamentales en Nicaragua. Los enfrentamientos con la policía dejaron más de 350 muertos y organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron la represión estatal. En las presidenciales de Francia, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se disputan los votos de la izquierda. Una encuesta del partido Francia Insubisa sostiene que la mayoría de sus votantes prefieren votar en blanco o abstenerse en vez de respaldar a los candidatos. Bienvenidos a esta nueva emisión informativa de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer volver a estar con ustedes. Los rusos habrían iniciado una nueva operación militar en el este de Ucrania, según la presidencia ucraniana. Los ataques estarían concentrados en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, como parte de la nueva estrategia previamente anunciada por Moscú. El gobernador de Donetsk señaló que 4 personas murieron hoy por los bombardeos y las autoridades de Lugansk confirmaron que la situación empeoró desde anoche. El mandatario Volodymyr Zelensky agregó que una parte significativa de las tropas rusas se concentran en el Donbass para la ofensiva. Y es que Moscú está redoblando sus fuerzas en la ciudad costera de Mariupol para garantizar un corredor terrestre con la península de Crimea y controlar así toda la región separatista. También hubo ataques en Kharkiv, donde al menos 2 personas murieron por bombardeos, según la fiscalía local. Otro de los ataques registrados este lunes ocurrió en Lviv, donde a causa de la guerra murieron los primeros civiles de esta ciudad del oeste. Y es que los bombardeos mataron al menos a 7 personas e hirieron a otras 11. Hay 2 versiones encontradas de cuáles fueron los lugares atacados. Maxim Kositsky, el gobernador de Lviv, señaló que 3 almacenes que no usaban los militares y una estación de servicio de automóviles fueron impactados por misiles, mientras que Rusia asegura que el ataque fue contra un centro de armas que provenían del extranjero. Misiles lanzados desde el aire de alta precisión de las fuerzas aeroespaciales rusas impactaron en el centro de apoyo logístico conjunto 124 del Comando de las Fuerzas Logísticas de las tropas ucranianas en la región del Lviv. El centro logístico y los grandes lotes de armamento extranjero entregados a Ucrania en los últimos 6 días por Estados Unidos y países europeos han sido destruidos. Los combatientes británicos en poder de las tropas de Moscú propusieron intercambiarse por el político opositor prorruso Viktor Medvedchuk, capturado por Ucrania. La televisión estatal rusa transmitió el mensaje en el que Sean Penner y Aidan Aslin le pidieron al ministro británico Boris Johnson que intermediaria. Previamente, las fuerzas ucranianas publicaron un mensaje similar en el que Medvedchuk les pedía a los presidentes Putin y Zelensky un canje. Mr. Boris Johnson, obviously, I'm Sean Penner. Señor Boris Johnson, soy Sean Penner. Han pasado muchas cosas en las últimas 5 o 6 semanas de las que no soy plenamente consciente. Entiendo que el señor Medvedchuk ha sido detenido y buscamos intercambiarnos a mí y a Aidan Aslin por él. Realmente apreciaría su ayuda en este asunto e impulsar esta agenda. Al menos el 30% de los edificios y de las vías de Ucrania están destruidas o dañadas, según datos del ministro de Infraestructura ucraniano, Oleksandr Kubrakov. El funcionario calculó que la reparación podría costar hasta $100.000 millones y propuso que la reconstrucción del país se haga con los activos rusos que han sido congelados. Agregó que casi todos los componentes de la infraestructura de transporte ucraniana han sido afectados. Pasamos a noticias de América Latina. Hace 4 años comenzó el estallido social en Nicaragua, que dejó más de 350 muertos en 5 meses. El aniversario llegó de nuevo bajo el liderazgo de Daniel Ortega, quien fue reelegido por 5ª vez como presidente en unos comicios catalogados de antidemocráticos. Me duele respirar, fue el último grito del adolescente Álvaro Conrado antes de ser asesinado por la policía nicaragüense durante el estallido social antigubernamental en 2018. 4 años después, su familia reclama justicia. Todavía no hay un responsable de su muerte. Nosotros pedimos justicia, queremos saber la verdad de los acontecimientos en ese día. Álvaro fue uno de los primeros heridos
de muerte, porque él fue herido a aproximadamente como a las 11:30 de la mañana, ¿verdad? Entonces queremos la verdad y justicia. En 2018, miles de nicaragüenses salieron masivamente a las calles de todo el país en contra de una reforma del sistema de salud propuesta por el ejecutivo de Daniel Ortega. Durante 5 meses, Nicaragua se paralizó y las autoridades sandinistas respondieron con una brutal represión contra los manifestantes, que dejó al menos 355 muertos, cientos de detenidos y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justo Rodríguez, un agricultor de 69 años, pasó 8 meses en prisión, donde enfermó y ahora sobrevive postrado a una cama. Yo era normal antes, pero después que me llevaron ahí me trajeron todo hecho pasta. Me dieron en la cabeza y tengo unos huecos. El suspiro agónico del estudiante sigue resonando en el país. En noviembre de 2021, Ortega fue reelegido en el cargo en unos comicios sin garantías democráticas y con la gran parte de la oposición en el exilio o presos. Más de 100 críticos están en la cárcel. En ese momento a Álvaro Conrado le dolía respirar porque una bala había atravesado su garganta. En este momento los nicaragüenses continuamos siendo atravesados por el dolor, por el llanto, por las lágrimas, por el sufrimiento. Hay personas que todavía no han podido sanar ese dolor. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno nicaragüense sigue tratando de silenciar las voces críticas y se han prohibido las conmemoraciones por el aniversario del levantamiento social. Ahora hablemos de las presidenciales en Francia. Una consulta del partido de izquierda Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon arrojó los resultados que muestran cómo votarán en segunda vuelta los seguidores del líder que se quedó en la primera ronda, detrás de Emmanuel Macron y Marine Le Pen. El 37% de los consultados dijo que votaría en blanco, seguido de un 33% que respaldará a Macron y el 29% restante se abstendrá. Sin embargo, Le Pen no aparece en la encuesta, pues Mélenchon sostuvo que ningún voto debería ser para la extrema derecha. Otros sondeos apuntan que una tercera parte de los votantes de la izquierda respaldarían a Le Pen. Entre tanto, la nueva encuesta de Ipsos Sopra Steria mostró que el actual mandatario Emmanuel Macron vencería a la ultraconservadora Le Pen con el 56% de los votos, una tendencia que se ha mantenido desde la primera ronda del 10 de abril. Y a propósito de las elecciones presidenciales francesas, la candidata Marine Le Pen enfrenta un escándalo por malversación de fondos. Los fiscales de París estudian un informe de la Agencia Antifraude de la Unión Europea que acusa a la ultraconservadora y a miembros de su partido Agrupación Nacional de utilizar más de 600.000 euros de fondos públicos para beneficios personales, todo mientras ella era una eurodiputada. El informe fue divulgado por el medio francés independiente Mediapart. La candidata rechazó esta investigación. Estoy acostumbrada a los juegos sucios de la Unión Europea unos días antes de la segunda vuelta y creo que los franceses no se dejan engañar en absoluto. Obviamente, rechazo estas acusaciones de las que no estaba al tanto, que ya plantean un problema en términos de Estado de Derecho, de lo cual no se me proporcionó ninguna prueba, ningún elemento, a pesar de las solicitudes que pude hacer en el marco de la campaña. En Irak, el bloqueo político es total. 6 meses después de las elecciones legislativas, el país todavía no ha elegido a su presidente y tampoco a su primer ministro. Para ello tendrían que reunirse 2/3 del Parlamento, pero desde principios de año no se ha alcanzado el quórum, pues uno de los 2 grandes bloques políticos se niega a compartir el poder. Ampliamos más en el siguiente reportaje de nuestro equipo que está en el terreno. En las afueras de Bagdad, Muhannad al-Asadi supervisa la construcción de nuevas carreteras. Normalmente, este gestor de proyectos dirige una docena de obras similares, pero debido al estancamiento político, la mayoría de ellos están paralizados. La mayoría de los proyectos de infraestructura, como carreteras, alcantarillado, electricidad, etc., se financian con el presupuesto del Estado. Como aún no se ha formado el gobierno, el presupuesto no se ha presentado ni aprobado. Se necesita mucho tiempo para formar un gobierno en Irak, 5 meses y medio de media. El tiempo que toman las negociaciones entre los 2 bloques políticos. Pero por primera vez en 20 años, estas conversaciones simplemente no se llevan a cabo porque el gran ganador de las elecciones, Moqtada Sadr, no quiere compartir el poder y se niega a consultar a sus oponentes, los partidos cercanos a Irán, a los que pertenece esta diputada.
Desde 2003 la gobernanza se basa en el consenso. Todos los componentes de la sociedad deben estar de acuerdo entre ellos. Ahora quieren romper con esta tradición. Eso está bien. Pero tenemos derecho a formar una alianza y a boicotear las sesiones parlamentarias. Ninguno de estos dos bloques políticos tiene mayoría absoluta. El resultado es que el país está ahora en un punto muerto y la población está sufriendo, en particular en los barrios empobrecidos, donde los habitantes suelen vivir a la espera de proyectos que supuestamente van a mejorar sus condiciones de vida. Durante las elecciones se nos prometió que los proyectos se pondrían en marcha en cuanto se formara el gobierno. Por ejemplo, nos dijeron que se desharían de todo este basural para que pudiéramos vivir normalmente aquí. Si supieras los enfermos que estamos por el olor y el humo. No hay garantía de que estas promesas se cumplan, pero hasta que se forme el gobierno, la esperanza de una vida mejor también está paralizada en el país. Sudáfrica declaró estado de desastre en todo el país por las inundaciones que comenzaron desde la semana pasada. Y es que el número de fallecidos ya supera las 440 personas. Esta cifra implica que ahora son más muertos de los que dejaron las lluvias torrenciales de 1987, que también devastaron al país africano y que se tenían como uno de los récords históricos. Cerca de 14.000 viviendas y de 40.000 personas se han visto afectadas por los torrenciales de este año. Tras una semana de operaciones de rescate, continúa lloviendo en Inanda, a las afueras de Durban, y decenas de personas están desaparecidas. Este es uno de los 200 trabajos de emergencia en marcha. El terreno continúa muy inestable, por lo que las autoridades pidieron la evacuación de la zona. Ya no hay posibilidades de encontrar más víctimas con vida. Los perros de la policía buscan cadáveres enterrados en el barro. Los perros bajan primero para identificar, así sabemos lo que hay. Kenneth Kumalo es un vecino de la familia Makwazi, devastada por las inundaciones. La casa estaba aquí y se la llevó la tierra que se desprendió por las lluvias. La madre sobrevivió, el padre murió. Continuamos buscando a 2 niños, siguen desaparecidos. De momento, la cifra de muertos supera las 440 personas. Algunos señalan la precariedad de la infraestructura como causa de una mortalidad tan elevada. Había mucha corriente. Salimos y vimos que las paredes se movían, se caían, los muros colgaban y se empezó a derrumbar la primera casa, luego la segunda. Los puentes se derrumbaron, el agua arrastró las carreteras. Aquí cayó en un día el agua que suele precipitarse en 9 meses. Este ingeniero fue testigo de cómo la corriente se llevó los contenedores de este barco. Estaban siendo arrastrados, flotando por la autopista durante unos 7-8 kilómetros. La corriente los llevó por debajo del puente. Equipos de rescate de todo el país y militares se dirigen a la zona para ayudar a las unidades locales. El gobernador de la provincia de KwaZulu-Natal hizo un llamado a la colaboración. Damos la bienvenida al apoyo de nuestras provincias vecinas. Realmente apreciamos esta asistencia humanitaria. El costo material causado por las inundaciones todavía se está estimando, pero solo los daños a las carreteras se calculan por encima de los $200 millones estadounidenses. Una segunda cumbre mundial sobre la pandemia de COVID-19 fue convocada para el 12 de mayo. La reunión, que se llevará a cabo de manera virtual y participarán Estados Unidos, los miembros del G20, la Comunidad del Caribe y la Unión Africana. El evento busca evaluar la situación actual de la crisis sanitaria y redoblar esfuerzos para poner fin a la fase aguda de la pandemia. Por otra parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, levantaron la recomendación de no viajar a unos 90 destinos internacionales, que incluyen Reino Unido, Francia, entre otras naciones. Y la estrella del fútbol, Cristiano Ronaldo, anunció que uno de sus 2 hijos gemelos falleció. El futbolista y Georgina Rodríguez anunciaron en octubre que esperaban a los 2 bebés, y hoy el delantero del Manchester United publicó a través de redes sociales que solo nació la niña. Él agradeció la atención clínica y pidió respeto a su familia durante esta pérdida. Y nos despedimos con una invitación, y es que a partir de hoy inicia en France 24 Directo a América edición nocturna. Este programa estará de lunes a viernes a las 19 horas en Bogotá, Quito, Lima. Santiago López y Valentina Torres Sánchez estarán con ustedes para 2 horas de información con las noticias, el debate y las actualizaciones de los deportes y la economía. Sigan con nosotros.